colocar un slider frame sobre un proyecto que yo ya estoy desarrollando. Como sugerencia, les recomiendo revisar el tutorial anterior acerca de los archivos que componen el slider. Previamente yo tengo mi archivo de slider base, que es el que ocupé en el tutorial anterior, donde puedo determinar claramente cuáles son los elementos que requiero. Recuerden que necesitamos una galería, una librería de JavaScript y necesitamos una hoja de estilos CSS, así como dos frames o dos divisiones que contienen el slider frame y el slider. Primero que nada me voy a ir a mi diseño, voy a seleccionar la imagen slider y la voy a eliminar. Recuerden que no puede haber dos elementos en el mismo espacio. Fíjense cómo en mi código queda libre la división cuadro slider, lista para poder aplicar cualquier elemento que yo lo requiera. Pero recuerden que es necesario mandar llamar lo que son las librerías, mi librería de JavaScript, la voy a copiar y me la voy a llevar a mi documento y la voy a pegar. Con esto mando llamar esta librería y voy a repetir el mismo proceso con el estilo CSS. Lo voy a copiar y en mi proyecto lo voy a pegar. La recomendación para copiar y pegar estos elementos es exactamente abajo del título y antes de que comiencen los estilos. Para eso tenemos todo este espacio. Esa parte es muy importante. Siguiente paso. En el área designada para mi slider, voy a mandar llamar mis dos elementos de slider frame. Recuerden que tengo que comenzar con la división slider frame, que tiene una apertura de etiqueta y que tiene su cierre, que representa la caja grande, donde está la animación. Como segundo elemento tenemos el slider, que tiene una apertura y tiene un cierre, que representa el lugar donde se encuentran mis imágenes. En este caso, lo voy a copiar y exactamente en el área de código, en este punto voy a dar un clic, la voy a pegar. Es muy importante que sea en ese lugar, porque si tengo seleccionado el área de diseño, me lo va a pegar como si fuera texto, lo cual yo no requiero. Entonces doy un clic en el área de código y pego. Para tener una mejor referencia y un orden en el código, le voy a dar un par de enters para que quede lo mejor ordenado posible. Y ahora sí ya puedo ver que tengo un cuadro grande llamado cuadro slider. Dentro de él tengo un slider frame que representa la caja que hace la animación y tengo un tercer elemento que es el slider. Punto importante, voy a salvar mi documento y me tengo que cerciorar que en mi carpeta de proyecto también se encuentran las librerías. Recuerden que en las líneas superiores es donde yo mando llamar las librerías. Estas librerías también se tienen que encontrar en la carpeta de proyectos. En este caso, lo que yo voy a hacer es copiar estas librerías y en mi carpeta donde se encuentra mi archivo HTML y mis imágenes, lo voy a pegar. Ahora sí, tengo esta parte de los proyectos. En mi caso, no lo pegué bien, lo voy a meter dentro de la librería de proyectos y ahora sí, ya aparece. ¿Cómo me cercioro de que esté funcionando? Cuando doy clic en las librerías en la parte de arriba, tanto en el JavaScript como en el CSS, ya cargan sin ningún problema. Ahora, solamente para poder terminar este ejercicio, me tengo que cerciorar que según la ruta, tengo la ruta de las imágenes, tengo una carpeta llamada imágenes dentro o al nivel de mi archivo index. Aquí está la carpeta imágenes y dentro de esta imagen tengo la imagen a.jpg, la cual no tengo en mi documento. Yo la puedo tomar de mi archivo base, las voy a copiar y la voy a meter a imágenes. En este punto, ahora sí, mi slider ya puede funcionar. Voy a previsualizarlo directamente en mi navegador para ver cómo funciona. Fíjense cómo ya se genera la animación, sin embargo la posición no es la más adecuada. Hay un desfase hacia el lado derecho. Para poder corregir este desfase, lo que yo voy a hacer es entrar directamente al CSS del slider y le voy a indicar exactamente el tamaño que yo requiero. Recuerden que este tamaño, para ser precisos, tiene que ser en base a su diseño. En mi caso, regreso al index, me voy al código fuente y me cercioro que el cuadro slider, lo voy a buscar en mis archivos, CSS,
tiene una medida de 769 por 350 píxeles. Entonces, de este lado, voy a manejar 769 por 350 píxeles, que es el tamaño real de este slider, y voy a repetir el proceso para ambos elementos. Ahora sí, regreso a mi documento, voy a salvar todos los elementos y voy a volver a previsualizar para ver si ya se ajustó a la medida que yo requiero. Aquí solamente bastaría ajustar las imágenes que ustedes van a colocar dentro para que el tamaño sea el exacto que ustedes están requiriendo. En dado caso de que yo requiera colocar más imágenes, simplemente tendría que volver a llamar mis etiquetas de imagen, indicarle que la voy a buscar en algún punto, que puede ser la misma carpeta, imágenes, tal vez la letra F, que sería la consecutiva, y una etiqueta alt para indicarle cuál es el texto que se requiere para finalizar y un cierre. Ahora sí, ya podría tener 6 imágenes o las que ustedes requieran. Recuerden que es muy importante revisar que en su carpeta de proyectos, donde está su HTML, se encuentren las librerías, librería CSS, librería JavaScript. Estas aparecen directamente en la línea 9 y en la línea 13 de este documento, así como sus imágenes, las cuales tienen que estar plenamente identificadas en ruta en su elemento slider. Es muy importante que tengan cuidado de que no haya dos elementos divs que se llamen igual. Si en su diseño lo crean con el nombre de slider, aquí puede haber un choque entre las reglas que tiene este, de la CSS del slider, y el que yo creé en la parte de arriba. Si llegan a tener este problema, mi sugerencia sería que le cambien o le agreguen un simple número que sea slider 2. Entonces yo buscaría mi elemento slider y aquí le diría que se va a llamar slider 2. Con esto ya no podría haber ningún choque entre las reglas que se tienen para este elemento con las que yo creé. Espero que este tutorial les haya funcionado. Recuerden que cualquier duda estamos en contacto.